En nuestro capítulo de hoy vamos a viajar. ¿Y sabéis por qué? Pues porque el cuadro del que vamos a hablar nos va a llevar de un sitio a otro entre España e Italia. Es este, Juan Martínez Montañés, el escultor de Alcalá la Real, un pueblo de Jaén, tallando la cabeza de Felipe IV, pintado nada más y nada menos que por Velázquez. Así que abrochaos los cinturones porque empezamos. Comienzan nuestras historias de la palmera. Bueno, lo primero de todo, he dicho con mucha convicción que es Juan Martínez Montañés, pero la verdad es que los expertos no se ponen muy de acuerdo, porque algunos dicen que podría ser Alonso Cano. Los dos son grandísimos escultores, pero Alonso Cano además es pintor y arquitecto. No son de la misma generación, ni mucho menos, porque Martínez Montañés había nacido en 1568, o sea, 60 y tantos años antes de que se hiciera este retrato, supuestamente, si es él. A favor de que sea Alonso Cano. Pues Alonso Cano llegó a ser canónigo de la Catedral de Granada y la verdad es que el escultor va estupendamente vestido. A favor de que sea Martínez Montañés, sobre todo una cosa, a Martínez Montañés le encargaron que hiciera una cabeza de Felipe IV, que es lo que está esculpiendo aquí. Acaba de empezar realmente, ¿eh? Está apenas esbozada. Otro argumento a favor, este retrato seguro de Martínez Montañés, hecho por Francisco Varela en 1616, o sea, 20 años antes del de Velázquez, supuestamente. Entonces, ya digo, viendo los dos retratos, hay dos cosas que están claras. Una, que Velázquez conocía al otro. Dos, el parecido físico. Yo pienso que es él. En caso de que sea uno u otro, la fecha sería diferente, pero casi todos están de acuerdo en que sería Martínez Montañés, que ya os digo que era un escultor que había nacido en Alcalá la Real. Había estado en Granada un tiempo formándose, pero pasó prácticamente toda su vida en Sevilla. Y no solo eso, sino que además tuvo muchísima vinculación con Francisco Pacheco. Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez. Eso quiere decir que con toda seguridad se conocieron y se trataron estrechamente antes de que Velázquez se fuera a Madrid. ¿Qué había hecho Martínez Montañés? Muchas cosas. Lo llamaron, ya digo, el dios de la madera o el Lisipo andaluz. Lisipo fue un grandísimo escultor de la antigua Grecia. Bueno, pues lo llamaron así para que os hagáis una idea. Pero claro, ¿cómo él hacía la escultura? Pero luego había un pintor que la policromaba, él se pudo permitir el lujo de elegir quién quería que las pintara y de controlar el proceso hasta el final. Y cuando pudo, eligió, ya digo, a Francisco Pacheco. Os pongo tres ejemplos maravillosos de esculturas suyas. Aparte de esto, hizo retablos, hizo muchas cosas, pero maravillosos. Los tres están en Sevilla y los tres son auténticas joyas de la historia del arte. El primero, una Inmaculada, en el trascoro de la catedral, la Cieguecita. ¿Sabéis por qué le llaman la Cieguecita? Pues porque está mirando hacia abajo, con mucho pudor, entonces cuando uno la mira de frente no se ve muy bien si tiene los ojos abiertos o cerrados. Entonces de ahí lo de la Cieguecita. Tan vinculado está esa escultura a él, que en el monumento que le hicieron en la Plaza del Salvador, delante de la iglesia del Salvador de Sevilla, aparece con una reproducción de la Cieguecita en las manos. Y está en un lugar muy concreto, en el que según la leyenda se ponía él a ver salir El Señor de Pasión, la segunda de las grandes obras de las que os voy a hablar. Entramos un momento al Salvador, a la capilla sacramental, y tenemos a ese impresionante Señor de Pasión, que es una de las grandes joyas de nuestra escultura barroca. Bueno, ¿cuál sería la tercera? Tenemos que volver a la catedral, aunque en principio se hizo para la Cartuja de las Cuevas. ¿Os acordáis de la Expo 92? La isla de la Cartuja, pues allí. Se hizo para allí, pero después de la desamortización se llevó a la catedral. El Cristo de la Clemencia. El canónigo que lo encargó, Mateo Vázquez de Leca, pidió que por contrato, que cuando uno estuviera rezando delante de él, no tuviera muy claro si pensara que estaba muerto, pero cuando levantara los ojos, viera los ojos entreabiertos y se diera cuenta de que estaba vivo. Pura teatralidad barroca. Son tres ejemplos de los muchos que podríamos poner, excepcionales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en un momento determinado, en 1635 aproximadamente, Felipe IV quiere una gran escultura ecuestre, como la que se había hecho de su padre, Felipe III. La de Felipe III la conocéis prácticamente todos. Pues nos vamos a buscarla con este aparato volador que nos hemos agenciado, y aunque a los mandos estoy yo, que soy un poco torpe, vamos a llegar, porque está aquí cerca. Hemos pasado por encima del jardín botánico y hemos llegado a la esquina de la calle Atocha. La enfilamos, es larga y cuesta arriba, pero nos lleva recto al lugar que nos interesa. ¿Sabéis cuál es? Lo vamos a ver enseguida. Es la Plaza Mayor. ¿Y por qué nos venimos a la Plaza Mayor? ¿Qué hay en el centro? Pues en el centro está precisamente eso, la estatua ecuestre de Felipe III.
Cuando llegó a Madrid se instaló en los jardines de la Casa de Campo, pero en el siglo XIX, en época de Isabel II, se trasladó a la Plaza Mayor, porque al fin y al cabo él había sido el rey que había acabado la plaza. Entonces, como la plaza ya no servía ni para corridas de toros, ni para autos de fe, ni nada parecido, ya no era necesario que estuviera despejada completamente, así que decidieron colocarla en el centro, como en las plazas reales francesas. Esta escultura fue un cementerio de pájaros, aunque suena increíble. ¿Y eso por qué? Estamos en el 31, al principio de la Segunda República, y alguien consigue meter un artefacto explosivo por la boca del caballo. Claro, el caballo por dentro es prácticamente hueco. Cuando explota, lo que sorprende a todo el mundo es la lluvia de huesecillos. ¿Qué pasaba? Pues que pues que los pájaros se metían por la boca, luego no podían salir y se morían dentro. ¿Qué hicieron? Bueno, pues aparte de restaurar la escultura, que había quedado bastante maltrecha, cerraron la boca del caballo para que eso no siguiera pasando. Pero durante siglos fue así. La cuestión, esta escultura de Felipe III se había hecho en Florencia, y la había hecho un escultor extraordinariamente importante, que es Juan de Bolonia, o Jean Bologna, que es el mejor representante del manierismo en Florencia. Os pongo dos ejemplos extraordinarios. Uno, este rapto de las Sabinas, que está en la Plaza de la Señoría, en la logia. ¿Veis que aquí se ve mejor que ninguna otra escultura? Eso que llamaban la línea serpentinata, que les gustaba tanto a los manieristas. O sea, esa especie de espiral que hace para que para que nos enteremos realmente de lo que está pasando, tengamos que dar una vuelta alrededor de la escultura, porque cada punto de vista va sumando información. No hay uno bueno. Eso es muy propio del manierismo. Eso de no hay uno bueno suena muy contundente. No hay uno que nos cuente todo, sino que sumando todos es como conseguimos comprender la escultura. ¿Qué otra? Pues por ejemplo, este maravilloso Mercurio, absolutamente inestable, muy manierista. ¿Veis que debajo está uno de los vientos que está soplando? Entonces, el pie de Mercurio se apoya en eso, en el soplo. Entonces, la inestabilidad no puede ser mayor. Entonces, vuela de una manera extraordinaria, porque Mercurio al fin y al cabo era el mensajero de los dioses, y con sus sandalias y su casco con alas, volaba de lado a lado, llevando las noticias. Entonces, en ninguna otra obra de arte se ha representado mejor esa labor de Mercurio que en esta. Tanto que muchos siglos después, unos cuantos siglos, Rubén Darío escribió unos versos en los que hablaba de la divina Eulalia, una marquesa francesa que no sabemos exactamente cuándo vive, pues en el tiempo de Luis XIV o Luis XV. Bueno, pues en aquel momento tiene un palacio, un jardín, recibe ya a todo el mundo, todos son galantes con ella, tiene varios pretendientes. Entonces, en su jardín, con un candelabro prendido en la diestra, volaba el Mercurio de Juan de Bolonia. Había fundido la estatua de Felipe III, pero no había podido acabar porque se murió. Y la acabó un discípulo suyo, Pietro Tacca. Bueno, os pongo una pequeña selección de obras de Pietro Tacca. Aparte del Felipe IV a caballo de Madrid, tenemos una súper popular que conoce todo el mundo que visita Florencia, que es Il Porcellino, ese pequeño jabalí que hay en los porches del mercado, pero además de eso tenemos alguna fuente, monumentos, en fin, una pequeña selección de lo que hizo este hombre. La cuestión es que Felipe IV vio la estatua de su padre y dijo, yo creo que la mía sea mejor. Y el conde duque de Olivares dijo, bueno, pues que tenga las dos patas delanteras en el aire, cosa que no se había conseguido nunca. Nunca. Fue la primera en Europa que lo logró. Los bocetos que se mandaron a Florencia los hizo Velázquez. La cabeza de Felipe IV, la escultura, la hizo Martínez Montañés. Dos genios ya. En Florencia hicieron falta otros dos para conseguir hacer esa escultura. ¿Sabéis quiénes? Uno, Pietro Tacca. Y el otro, que fue el que hizo los estudios técnicos para que aquello se mantuviera en pie, aunque solo tuviera dos patas en el aire, porque el caballo está haciendo una corbeta, fue ni más ni menos que Galileo Galilei. ¿Y sabéis cuál fue la idea que le pasó Galileo a Pietro Tacca? Las esculturas de bronce no son macizas, son huecas. Pero bueno, ni la hagas maciza, ni la hagas completamente hueca. Vamos a poner la parte de atrás, o sea, las patas que se clavan al suelo, macizas, y de esa forma, y el resto hueco. De esa forma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desplazar el centro de gravedad. Cuando la escultura llegó a Madrid, todo el mundo se quedó con la boca abierta. Aquello era extraordinario, pero hubo una cosa que no gustó en la corte, no le gustó al rey, y era que consideraba que su cara no se le parecía lo suficiente. Mirad, tiempo después, en el siglo XVIII, se hizo esa escultura de José I que hay en el centro de la Plaza del Comercio de Lisboa. Si no conocéis la Plaza del Comercio, es una de las más hermosas que hay en el mundo. Entonces, en esa escultura tenemos al rey que lleva un gran sombrero, con una pluma y varias cosas. ¿Sabéis por qué? Porque el escultor Machado de Castro prácticamente no tuvo ninguna sesión de posado con el rey, con lo cual era imposible que aquello saliera parecido. ¿Qué hizo? Le puso el ala del sombrero, proyectó una sombra sobre la cara y arreglado. Luego la reina se quejó, pero oye, con las pocas facilidades que le habían dado, la cuestión que volvemos, y Felipe IV no encontró excesivo parecido con él, con lo cual el hijo de Pietro Tacca lo tuvo que reformar sobre la marcha, y la cara es un poco lo menos
lo menos logrado de la escultura, ¿vale? ¿Dónde la instalaron? Pues la instalaron en los jardines del Palacio del Buen Retiro, que hace también Felipe IV. Hemos hablado, por ejemplo, del Salón de Reinos, ¿os acordáis? Cuando hablamos de las lanzas de Velázquez, ahí tenéis el enlace al vídeo, pues hablábamos de eso. Pero el Palacio del Buen Retiro era un conjunto de palacios, jardines, ermitas en los jardines, de muchas cosas. Pues en uno de los jardines se colocó la escultura. Pero muy poco después se trasladó al Alcázar de los Austrias, o sea, el que estaba donde ahora está el Palacio Real, el que se quemó en 1734. ¿Y a dónde se puso? Pues una ubicación espectacular, el alero de la fachada. Entonces, imaginaos a Felipe IV ahí arriba. ¿Qué ocurrió? Pues poco después, ya en época de su hijo, de Carlos II, don Juan José de Austria, que era hijo bastardo del rey, de Felipe IV, hijo bastardo del rey con una actriz, la Calderona, bueno, pues Juan José de Austria decidió bajar la escultura. ¿Y sabéis lo que decían unos versos que corrían en el Madrid de la época? Que era lo único que había bajado, porque se había comprometido a bajar los precios, y los precios habían subido, pero la escultura lo había bajado. ¿Queréis oír los versos? Escuchadlos. ¿A qué vino el señor don Juan? A bajar el caballo y subir el pan. Pan y carne a 15 y 11, como fue el año pasado, con que nada se ha bajado sino el caballo de bronce. La cuestión, que la volvió a llevar al retiro. Hasta el siglo XIX, en época de Isabel II, porque en aquel momento, ¿sabéis a dónde se llevó? Pues a la ubicación en la que está actualmente. La Plaza de Oriente, entre el Teatro Real y el Palacio Real que está enfrente. Entonces, allí colocada sigue siendo una escultura magnífica, absolutamente excepcional. Ya digo, la primera en su género que consiguieron que tuviera las dos patas del caballo en el aire. Porque claro, la imagen del rey es extraordinaria, porque el rey con una mano sujeta la bengala de general y con la otra las riendas. Igual que maneja las riendas del caballo, maneja las riendas del reino. O al menos eso es lo que se quiere transmitir, porque las riendas del reino las manejaba el conde duque de Olivares. Al rey eso le interesaba poco. Pero el arte, ya lo hemos dicho muchas veces, le interesaba mucho. Era un grandísimo experto. Y muchas de las fantásticas cosas que hoy conservamos se las debemos a él, como esta escultura, por ejemplo. Pero ya digo, todo arranca de ese retrato de Martínez Montañés, al que volvemos un momento. Por una razón. ¿Os acordáis que decía que una de las cosas que chocaban era la ropa, ¿no? No parece un artesano para nada. Parece una persona acomodada que está haciendo un trabajo fundamentalmente intelectual, porque está esculpiendo, está pensando, ¿vale? La idea es lo importante. La idea es lo que hace el artista, lo que lo diferencia del artesano. Velázquez, unos años después, cuando pintó las Meninas, se representó así, pensando también. No en el momento de pintar, no en el momento de la ejecución, sino en el momento de pensar lo que va a pintar. Eso es lo que le diferencia. Bueno, pues a Martínez Montañés lo representó igual. Martínez Montañés era lo mismo que Velázquez, un artista que se valoraba mucho a sí mismo, y tenía un concepto muy alto de su trabajo. Velázquez también. Velázquez fue uno de los que luchó por ese reconocimiento. Porque claro, ¿qué pasaba? La situación del artista en el siglo XVII en España todavía es un poco ambigua. En Italia ya no, ¿eh? En Italia tiene un reconocimiento digno de lo que hacen, pero en España había un poco de todo, y de hecho pagaban impuestos como si fueran artesanos, no como si tuvieran una profesión liberal que les salía pues mucho más a cuenta. Entonces, gran parte de la lucha se debió a eso. Y otra parte, como en el caso de Velázquez, pues a la necesidad de ese reconocimiento. Entonces, él, ya digo, cuando pintó las Meninas se pintó a sí mismo, pero todavía sin esa cruz de Santiago que lleva en el pecho, porque esa se le concedería después. ¿Por qué? Pues porque tuvo que pasar por un proceso en el que demostró que lo suyo no era un oficio manual, sino una profesión liberal, y que él no pintaba por dinero, sino porque se lo pedía al rey. Entonces, realmente tuvo mucho de humillante ese proceso, pero consiguió lo que quería y le hicieron caballero de Santiago, con lo cual la cruz se le pintó después. Si veis el Ministerio del Tiempo, a mí me encanta el personaje de Velázquez, me parece genial. Bueno, pues si lo veis, en un capítulo el director le dijo: Velázquez, que ya le doy bastantes caprichos, que ya le dejé pintarse la cruz de Santiago después. Bueno, en realidad no fue así, pero a mí me encanta que hagan ese guiño, me encanta. Bueno, pues la cruz de Santiago demostraba que un artista podía ser un caballero, y eso era fundamental, pero fundamental de verdad. Pues Martínez Montañés está representado como eso, como un artista intelectual, como un verdadero señor, que viste extraordinariamente y no se mancha las manos, que claro que se las manchaba, pero la apariencia, lo que él quiere transmitir, la imagen que quiere dar, es esa. Bueno, con esto hemos llegado al final. Mañana más, volveremos a viajar, o nos quedaremos en el Prado, o no sé, ya veremos. Bueno, hasta mañana.